La insurrección de Puerto Rico tomó lugar en 1950 con Pedro Albizu Campos como presidente del Partido Revolucionario de Puerto Rico, el cual estaba planeado para liderar a Puerto Rico a la independencia de Estados Unidos. El 30 de octubre de 1950, simultáneamente pasaron varios eventos para derrocar al gobierno hegemón, entre ellos un ataque a la Casa Blair, que es la casa de huéspedes de la Casa Blanca, para matar al presidente de aquel tiempo, Harry S. Truman. El ataque a la fortaleza, que es la residencia oficial del gobernador para matar, en el que aquel momento estaba en el poder, llamado Luis Muñoz Marín. El ataque al cuartel de la policía de Arecibo y los bombardeos de Jayuya y Utuado. La independencia no se llevó a cabo por la desigualdad de fuerzas entre los patriotas puertorriqueños y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero se logró firmar una constitución que declaró a Puerto Rico un estado libre asociado, lo cual básicamente significa que es parte del territorio estadounidense, pero no es parte como tal de la nación. Hoy en día, la gente de Puerto Rico sigue luchando para poder formar parte de Estados Unidos, convirtiéndose en el estado número 51 de la nación. Después de analizar la situación actual de la isla de Puerto Rico, política, social y territorialmente, podemos llegar a analizar cuáles son las alternativas y las posibles repercusiones de los siguientes movimientos que haga en la isla de Puerto Rico como territorio. En junio del 2017, Puerto Rico tuvo su quinto referéndum, en el cual su población votó por el futuro de su territorio. El más reciente y último referéndum incluía tres opciones: estadidad, independencia o permanecer en el estado actual. El voto por convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos fue el ganador con un rotundo 97% de los votos, mientras que el movimiento independentista recibió apenas un 1.5% de los votos. Y finalmente, permanecer en el estado actual recibió un 1.3% de los votos, según CNN en el 2017. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reaccionó de manera efusiva, pues según medios locales era también uno de sus objetivos. Apenas sabiendo los resultados del conteo, declaró: corresponde a esta generación de puertorriqueños exigir y reclamar en Washington el fin de la indigna relación colonial y comenzar el proceso de incorporación de Puerto Rico como un nuevo estado de la Unión. Mi equipo y yo, al analizar estas respuestas y ver estos movimientos que está generando el territorio de Puerto Rico, decidimos investigar un poco más al respecto. Comenzamos a entrevistar a diferentes expertos y a diferentes analistas que conocen el tema y saben acerca de las diferentes relaciones internacionales que nos rodean como país. Cuando se le preguntó al director general de la empresa FANASA, una exportadora mexicana, sobre cuál debería ser el mejor movimiento que podía hacer Puerto Rico en los siguientes años, contestó lo siguiente: definitivamente la independización es la peor alternativa de las tres. Dejar de pertenecer a los Estados Unidos implicaría que Puerto Rico tendría que responsabilizarse por su propia protección, hoy cubierta por la poderosa militar estadounidense, así como la formación de otras dependencias federales como misiones diplomáticas, secretarías de migración y aduanas, salud, etc. Entre otras cosas que mencionó Rubén, también mencionó que se tendrían que crear nuevos tratados comerciales para Puerto Rico que probablemente no tendrían los mismos beneficios para el país, ya que no tendría el respaldo del mercado estadounidense. Más adelante, después de mencionar cuál era la peor alternativa, nos mencionó cuál para él era la mejor alternativa. Coincidiendo con lo que mencionó Ricardo Rosselló, era que buscar la incorporación como el estado número 51 de los Estados Unidos es la mejor opción de las tres, ya que ofrece a los puertorriqueños todos los derechos representativos que este conlleva. Finalmente tendrían voz y voto en las elecciones generales de los Estados Unidos y representación legislativa en el Congreso y el Senado. Por fin dejarían de estar dependiendo del aire y podrían tener algún respaldo y una voz en cuanto se refiere a la política. Como parte de su respuesta también se mencionó que es importante notar que el precio que los ciudadanos pagarían por esta representación llegaría a través de mayores impuestos federales, lo cual afectaría negativamente, por lo menos en corto plazo, a la economía de los ciudadanos de Puerto Rico. El estado actual de Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. En este tipo de gobierno, Puerto Rico prácticamente se rige bajo el gobierno estadounidense. Washington tiene el control sobre cualquier asunto fiscal y económico que se presente en la isla, incluyendo sus correos, servicios de inmigración,
defensa territorial, así como otros asuntos gubernamentales básicos. Políticamente hablando, Puerto Rico no está representado de la misma manera. Ser un estado libre asociado no les otorga el derecho a los 2 senadores que cada uno de los 50 estados tienen, ni a los representantes que les corresponden. Báez opina que esto se debe a que tendrían una población muy numerosa. Simplemente su proporción poblacional es mucho mayor que la mitad de los estados del país. El mismo autor menciona que solo existe un representante en Washington. Sin embargo, tiene derecho a hablar en el Congreso, pero no puede votar, ni siquiera por sus propias propuestas. El cargo más alto que existe y que pueden votar es el de su propio gobernador. Un puertorriqueño que vive en la isla no puede votar por el presidente de Estados Unidos, porque no es un residente oficial de uno de los 50 estados integrantes de Estados Unidos. Sin embargo, un puertorriqueño que es residente oficial de cualquiera de los mismos 50 estados anteriormente mencionados, sí puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 sí es posible. Sin embargo, solo lo puede decidir el Congreso de Estados Unidos. Lamentablemente, Puerto Rico no tiene voto alguno en esa decisión, y todo indica que Trump parece no estar de acuerdo. En una entrevista el año pasado, expresó que Puerto Rico no debería estar hablando sobre la estadidad hasta que tenga gente que realmente sepa lo que está haciendo. Aunque tras realizar esa declaración recibió un sinfín de críticas, su postura no cambió en lo más mínimo, expresando que, con personas así involucradas en Puerto Rico, sería un no rotundo. Con base en todo lo analizado anteriormente, es más que claro que Estados Unidos, con su enorme poderío político, económico y social, sumado con la situación actual de la isla, eliminan cualquier posibilidad de que Puerto Rico pueda tomar alguna decisión o tomar acción por su propia mano. La dependencia de la isla a Estados Unidos es hoy en día, debido a diversos factores, imposible de evitar. Además, según expertos, parece seguir creciendo. Por esta misma razón, consideramos que es sumamente importante tomar cartas en el asunto por parte del gobierno estadounidense. Anexar a un nuevo estado, el cual no se encuentra en óptimas condiciones y con un futuro, entre comillas, desalentador, no pinta nada bien para Estados Unidos. Finalmente, podemos concluir que es sumamente importante para la población puertorriqueña tener esperanza y seguir luchando por el respeto de sus propios derechos. En pleno siglo XXI no es posible que un estado siga siendo regido por un gobierno que segrega a su población, dándoles un trato diferente a la mayoría, formando hasta cierto punto un tipo de discriminación. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, comentó: "Hay que exigir y reclamar en Washington el fin de la indigna relación colonial y comenzar el proceso de incorporación de Puerto Rico como un nuevo estado de la Unión. Ahora bien, existe una enorme necesidad de que este tipo de eventos comiencen a tener una mayor relevancia a nivel internacional. Puerto Rico es uno de los cientos de casos que actualmente sigue luchando por la integración de un territorio hacia un estado o la desintegración de uno.